Ayer tuvimos a Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén, conversando acá. Como siempre suelen ser las entrevistas y las conversas con Elizabeth, fue una conversación muy intensa, muy sentida, que cada vez que conversamos con ella además nos damos cuenta de lo eh, injusto que es este país y de lo perversa que puede ser también la política, porque es indudable, como lo dijo ayer Elizabeth, que el caso de María Belén se politizó porque está involucrado un policía, y no solo un policía, está involucrada toda la institución policial, y eso es realmente lamentable, porque el caso de María Belén ya no se ha convertido en uno más, sino en uno fundamental para, como conversábamos ayer a propósito de lo sucedido con la revelación de estos audios y la conversación de la señorita cadete Jocelyn Sánchez con sus abogados, para revelar o develar que en esa famosa escuela de policía pasan y pasaban cosas muy graves y que, digamos, no corresponden a una institución que debería velar por el orden, y que en las instalaciones en donde supuestamente se forman los nuevos oficiales de policía debería primar la disciplina, que era lo que decíamos ayer. Pero fíjense ustedes cómo a partir del caso de María Belén se han ido develando estas situaciones tan extrañas, tan raras, tan espantosas de lo que sucede adentro de la escuela de policía, en este famoso castillo de Grayskull, ¿no? Que es donde pernoctan, donde deberían descansar los oficiales, pero resulta que ha sido casi que un parque de diversiones de los señores oficiales, por llamarle de alguna forma no tan grotesca como en realidad parece que era para lo que se usaba esto, ¿no? Digamos que era el parque de diversiones de los señores oficiales de este famoso castillo Grayskull. Pero el caso de María Belén, como les digo, es uno gravísimo que ha destapado un montón de otras cosas más, como esta que hoy nos ponen a pensar qué era lo que pasaba o qué era lo que hacían los señores ahí en ese famoso castillo Grayskull. Adicionalmente a eso, están muchísimas otras cosas y casos en los que están y estarían involucrados oficiales de policía, y que nos genera una profunda inquietud y preocupación, porque en manos de esta gente está nada más y nada menos que la seguridad suya, de sus familias, la nuestra. 18 millones de ecuatorianos depositamos nuestra confianza en la Policía Nacional para que nos cuiden, para que nos garanticen seguridad, pero fíjense las cosas que han sabido pasar dentro de las instalaciones de la escuela de policía. Entonces, ahí lo que pasa es que la credibilidad, la confianza en esta institución simplemente va minando, ¿no? Em, Escuchar esos audios ha sido realmente desgarrador, porque, digamos, primero que la conversación entre los abogados y la señorita cadete me parece que es terrible, y que además le hayan grabado y que hayan utilizado ese audio para filtrarlo en este momento. Quién sabe también con qué otros fines de carácter judicial, porque al hacerlos públicos probablemente lo que están haciendo es tratar de anular ese material como una prueba, ¿no? Que podría servir como, digamos, para ratificar lo que fue el primer testimonio de Jocelyn, que después, cuando cambió de abogados, ella modificó justamente su testimonio. Entonces, también habrá que pensar, analizar y evaluar con qué finalidad es que terminaron ellos revelando, publicando y filtrando estos audios. Pero yéndonos al contenido, primero que la conversación es una cosa, digamos, espantosa. Después que, y cuando ocurrió lo de María Belén, yo les planteaba a ustedes también que surgía una preocupación, digamos, en ese momento era tratar de dar con el
la ubicación del cuerpo de María Belén, ¿no? Eso pasó, ¿se acuerdan ustedes? Hasta los días siguientes de la tragedia. Había que tratar de encontrar a María Belén. Quienes estamos involucrados en este tipo de coberturas, de noticias, que hemos visto casos en el pasado. Yo les decía acá, con mucho dolor en mi corazón, siendo padre de una niña, teniendo una hermana, teniendo una madre y muchísimas amigas a las que quiero profundamente. Por cómo estaban dadas las circunstancias los días posteriores, era muy difícil encontrar a María Belén con vida, pero había esa esperanza. Había que mantenerla, pero había que en ese momento tratar de encontrar el cuerpo de María Belén o a María Belén. Em, y claro, durante todo ese tiempo lo que ocurrió es que se generaron muchos distractores y no faltó quien ha tratado desde entonces hasta la fecha de politizar este caso. Y esto es lamentable, y eso era lo que quería decirles al inicio de esta conversación, es que no debería sorprendernos, porque la policía se ha convertido ya más allá de una institución de la fuerza pública que debería trabajar para darnos seguridad a los 18 millones de ecuatorianos, que debería tener toda su capacidad, su cabeza, sus esfuerzos enfocados en la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Es una institución que la han utilizado para hacer política. Ustedes, por ejemplo, recordarán que en el gobierno anterior había una ministra de gobierno, la señora Romo, que utilizaba incluso para sus puestas en escena a la policía, les utilizaba a los oficiales como actores de reparto para las historias estas que ella montaba. Cada vez que ustedes le veían, por ejemplo, a la señora Romo comparecer en la Asamblea Nacional, ella llegaba acompañada de una tropa de oficiales. Recordarán ustedes, por ejemplo, cuando ella enfrentó el juicio político en el cual la censuraron y la destituyeron por el pésimo manejo de las protestas de octubre del 2019. La señora dio una conferencia en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno, ni siquiera en su despacho como ministra de Gobierno, sino que utilizó el Palacio de Gobierno, Carondelet, el Salón de los Presidentes, para montar una telenovela. Y en esa telenovela fueron actores de reparto, ¿saben quién? Oficiales de policía, no eran policías de tropa, no eran cabos, no eran sargentos, no. Sentó a su lado a que la escuchen, la vean y le aplaudan, nada más y nada menos que a generales, a coroneles, a oficiales del alto mando. Sentó a la señora Romo para que le aplaudan. Entonces, la policía ha sido una institución a la cual han politizado y a la cual han utilizado para fines políticos, lo que ha terminado convirtiéndola en lo que es hoy a la Policía Nacional y que lamentablemente todos estos temas terminan distrayendo a la institución y a los miembros de esa institución de lo que deberían ser sus funciones primordiales. Y ustedes y yo entendemos perfectamente bien que esa función primordial, principal, fundamental que tienen ellos es la de trabajar por darnos seguridad a los 18 millones de ecuatorianos. Entonces, ahora la policía, como además están en ese plan de querer contentarles con absolutamente todo, que hay que devolverles los millones del ISPOL, que hay que devolverles el control de la migración, ya mismo hasta les devuelven el control del tránsito y vamos a ver operativos de la Policía Nacional controlando el tránsito en determinadas horas por pedido de un alto oficial. Ya sabemos para qué, ¿no? Porque así funcionaba antes, pues. O nos hemos olvidado de cómo funcionaba antes. Después tuvimos a un ministro de gobierno que era policía retirado, general de policía retirado, me refiero al señor Carrillo, que también pensaba en clave política y hoy le vemos a él interactuando y mucho en redes sociales, incluso
algunos ciudadanos que han propuesto el nombre de Patricio Carrillo como un potencial precandidato presidencial, ¿no? Y lo veíamos pues al general Carrillo en las tarimas, dando discursos, ofreciendo la universidad de la policía, ofreciéndoles el oro y el moro a los señores policías, ¿no? Acompañado del presidente Lazo y todo con la veña del presidente Lazo. Entonces, si alguien aquí ha politizado a la policía, si alguien aquí ha politizado y ha contaminado casos tan delicados y graves como el de María Belén Bernal, señores de la policía, han sido ustedes. Señores del gobierno nacional de ahora y del pasado, señor Moreno, la señora Romo, han sido ustedes. Ustedes han politizado a la policía. Tanto es así que fíjense, hoy ministro de gobierno es Juan Zapata. Juan Zapata es político, ya no es policía. Fue candidato a prefecto, ha sido funcionario de la alcaldía de Rodas, de una alcaldía muy mala, por cierto, y funcionario de confianza de Rodas. Fue candidato en las elecciones del 2019, Juan Zapata. Ha estado muy metido con el gobierno de Lazo, con el gobierno de Moreno, y hoy es el ministro de gobierno, un tipo que es más político que policía. Al mando de la seguridad habían puesto a Alexandra Vela, que de seguridad ella misma dijo no entendía nada, pero era política. Fue integrante del gobierno de Maguad, y hoy estuvo nuevamente con Lazo, porque claro, se trata de un gobierno que tiene la misma matriz, que es esta matriz demócrata popular o demócrata cristiana. Pero la señora de seguridad no entendía una palabra, pero era política. Entonces, quienes han politizado la institución policial y quienes han politizado la seguridad y el manejo de la seguridad en este país han sido dos gobiernos que no han tenido la capacidad ni la destreza necesaria ni la eficiencia que se necesitaba para poder manejar un asunto tan delicado y tan grave como este de la seguridad. Y lamentablemente después de la conversa que tuvimos acá con Elizabeth, en esta audiencia en donde se pretendía también procesar al subteniente Camacho, ocurrió algo que es producto también de cómo se están manejando los relatos en determinados casos que se vuelven políticos, como este, por ejemplo, lamentablemente, porque así lo han hecho desde las más altas esferas del poder y de la propia policía, y lo que han demostrado es la enorme falta de empatía que hay. Ustedes habrán escuchado ayer durante el programa de Sofía y de Denise, de las Warmis, eh, al igual que muchos, al igual que yo, habrán escuchado y se habrán quedado sorprendidos del nivel de discurso de quienes fueron a manifestarse en favor del oficial Camacho, que además es, como lo relató acá Elizabeth, hijo también de un ex general de la policía que estaría involucrado en el tema del ISPOL. Escuchemos qué era lo que decía, me parece que la madre, ¿no?, del oficial Camacho ayer durante la audiencia de vinculación al caso. En primer lugar, mi hijo no vio nada, simplemente él estaba dormido. En Se colgó. Veamos si logramos, si logramos tener el video. Me van contando. Bueno, pero la cosa es que primero la señora niega absolutamente el grado de participación que habría tenido el señor Camacho en el castillo de Grayskull, aparentemente, y según lo que nos dijo ayer Elizabeth, Camacho tendría su habitación muy cerca de la habitación de Tapia y de Cáceres, que es en donde habría sucedido todo ese momento trágico, ¿no?, de la muerte, del asesinato de María Belén.
Pero más allá de lo que decía la madre, que además como madre yo la entiendo, ella tratará de defender contra viento y marea la inocencia de su hijo. Acá hay un hecho concreto, y el hecho concreto es que durante el 11 y 12 de septiembre en la escuela de policía asesinaron a una mujer. Esa mujer es María Belén, y hoy su madre, Elizabeth, y el resto de quienes están en su entorno, incluido su nieto Isaac, hijo de María Belén, sus familiares y quienes hemos decidido también apoyar su causa, lo único que estamos tratando de pedir es que se haga justicia. Esa misma policía a la cual pertenecía Cáceres, que resultó ser un enfermo y un depravado, porque después de asesinar a su esposa resulta que el hombre con toda la tranquilidad del mundo se despierta a la madrugada y tiene relaciones sexuales con quien habría sido su amante, quien además también era parte de la fuerza pública. eh, en esa institución a la cual pertenecía Cáceres, en ese famoso castillo Grayskull, hoy daría la impresión de que era casi que una suerte de casa abandonada, que ahí no estaba nadie más, que ahí no había nadie más. Y si vuelven ustedes a escuchar la entrevista de ayer de Elizabeth en este espacio, durante el reconocimiento de los hechos que se hizo hace algunos días atrás, entre habitación y habitación en los pasillos se escuchan incluso las cosas que se rumoran, dice Elizabeth, que se logran escuchar, porque las divisiones de las habitaciones no son, digamos, de material de concreto y cosas así, se puede escuchar lo que pasa entre una y otra habitación, en donde aparentemente han sabido armar relajillos, fiestas, ¿no?, los señores policías. Supuestamente, y según el señor presidente Guillermo Lasso y según Patricio Carrillo, iban a rodar cabezas, no ha rodado ninguna, más allá de la de Carrillo y más allá del director de la escuela de policía, que en esos días creo que ni siquiera estaba en el país y demás. La única persona detenida en este caso sigue siendo Jocelyn Sánchez, quien cambió de testimonio. Entonces, incluso se han ido construyendo mentiras como para tratar de salvarse. Y lo que resulta extraño es que este crimen ocurre dentro de la escuela de policía y nadie sabe, nadie vio, nadie escuchó, nada. Entonces parecería que el famoso castillo de Grayskull era propiedad de Cáceres y que ahí no había nadie más, que nadie escuchó nada más. Y lo que resulta en este caso, que es doloroso, que golpea, el alma nos golpea a los ecuatorianos, pero resulta al mismo tiempo gracioso y hasta medio ridículo decir que con una llamada al 911 esto se solucionaba. Entonces, si alguien por ahí escuchaba el grito de María Belén, desesperada por salvar su vida, y llamaba al 911 y decía, oigan, están matando a una mujer, por favor vengan a ayudar. ¿En dónde? En la escuela de policía. Seguramente los señores del ECU también podían haber echado una carcajada, pues, ¿no? Porque a ellos además les tocaba recurrir a la policía para que vayan en auxilio de la víctima. Pero hay una cosa adicional. Camacho es subteniente. Y acá estamos hablando de que esta es una institución que funciona en este orden jerárquico. Entonces, el subteniente, a mi teniente Cáceres, hubiese sido incapaz de ir y decirle, vea, mi teniente, deje de pegarle a su mujer. No se hubiera metido, porque ya escuchamos cuando nos dijo el señor abogado Realpe en este espacio, que uno de los oficiales, también teniente, igual que Cáceres, le habría dicho a uno de los cadetes, tú no te metas porque esa es una pelea de pareja. A nadie le interesó en esa institución, a nadie le interesó en el castillo de Grayskull, a nadie le interesó en la escuela de policía salvar la vida de María Belén Bernal. Y nadie vio, nadie escuchó, nadie supo nada. Así como nadie vio cuándo, cómo, dónde y cómo el señor Cáceres, este asesino enfermo, este tipo depravado que era teniente de policía, activo en funciones, a vista y paciencia de la policía y de la fiscalía, se largó del país y hoy
nadie, excepto él y su familia probablemente, saben en dónde está. Mientras tanto, Elizabeth Otavalo se encuentra sola, peleando contra una institución que, como lo hicieron durante el caso Restrepo y durante décadas, se ha especializado en tapar sus espantosos crímenes. Porque eso es lo que son. Cómplices de crímenes, como el de los hermanos Restrepo y hoy como el de María Belén Bernal. Con su silencio cobarde, con ese espíritu de cuerpo que ha denunciado Elizabeth, lo único que hacen es eso, solapar a criminales y encubrir crímenes, cuando ustedes están para perseguirlos y para evitarlos. Sinvergüenzas.